Hola y bienvenidos a todos los amantes de las aventuras a un nuevo episodio de Amor a Primera Ruta. Hoy nos embarcaremos en una emocionante travesía por 10 destinos espectaculares, todos en menos de 2 horas de la Ciudad de México. ¿Estás listo para descubrir estos maravillosos lugares? Entonces acompáñanos, no olvides suscribirte y activar la campanita. Comenzamos nuestro viaje en Xochitla, un verdadero oasis verde, ubicado a apenas 40 kilómetros al norte de la ciudad. Este parque ecológico, cuyo nombre significa lugar de flores en náhuatl, es un escape perfecto para aquellos que buscan desconectarse del bullicio de la ciudad y conectarse con la naturaleza. Xochitla ofrece una amplia gama de actividades para todas las edades, desde senderismo por sus caminos arbolados hasta paseos en bicicleta entre la flora y la fauna nativa. Los más pequeños de la familia pueden disfrutar de áreas de juegos diseñadas especialmente para ellos, mientras que los amantes de la naturaleza pueden participar en actividades educativas y de conservación. Nuestro siguiente destino nos lleva a la antigua capital tolteca de Tula, aproximadamente 84 kilómetros de la ciudad. Aquí podrás maravillarte con los imponentes atlantes y explorar las ruinas que cuentan la historia de esta fascinante civilización. Tula fue la capital del antiguo imperio tolteca, una civilización que floreció entre los siglos V y VII después de Cristo. Sus imponentes estructuras de piedra e icónicas figuras de guerreros conocidas como atlantes son testigos mudos de su grandeza del pasado. Al recorrer este sitio histórico uno se puede imaginar la vida de esta antigua ciudad, llena de rituales, comercio y tradiciones. Continuamos nuestro recorrido en Huichapan, un encantador pueblo mágico que muchos consideran uno de los más hermosos de la región central del país. Descubre sus templos coloniales y deleita tu paladar con las exquisitas carnitas en su tradicional mercado municipal. Huichapan te recibe con sus calles empedradas y sus 3 majestuosos templos coloniales que conforman un espectacular conjunto religioso. No puedes dejar de pasar la oportunidad de maravillarte con su arquitectura y sumergirte en la historia que envuelve cada rincón de este encantador lugar. Aquí puedes deleitar tu paladar con exquisitas carnitas. Es el lugar ideal para probar este platillo típico y experimentar los sabores auténticos de la región. Además, muy cerca del centro se encuentra un paraje ecoturístico perfecto para los amantes de la naturaleza y la aventura, desde saltos en tiroles hasta caminatas por los restos del antiguo acueducto virreinal. Aquí encontrarás actividades para toda la familia. Es un destino que lo tiene todo: historia, cultura, gastronomía y naturaleza. No puedes perderte la oportunidad de descubrir la magia de este pueblo mágico en tu próxima escapada desde la ciudad. Nuestra siguiente parada nos lleva a San Juan del Río, un lugar famoso por su importante actividad industrial y su rica historia. Explora sus monumentos históricos y sumérgete en la belleza de este patrimonio de la humanidad. Algunos de sus monumentos históricos muy famosos es el legendario Camino Real de Tierra Adentro, reconocido como Patrimonio de la Humanidad en 2010. Recorre sus calles adoquinadas y admira la arquitectura colonial que te transportará en el tiempo. No puedes dejar de visitar los recién habilitados monumentos y sitios históricos que cuentan la historia de esta ciudad desde sus inicios hasta la actualidad. Y si eres amante de la buena comida, San Juan del Río no te decepcionará. Aquí encontrarás una gran variedad de restaurantes que ofrecen desde platillos tradicionales hasta creaciones culinarias innovadoras. Es un destino que te invita a explorar, a descubrir sus secretos y a disfrutar de su riqueza cultural. No importa si vienes en busca de historia, gastronomía o simplemente de un momento de tranquilidad, aquí encontrarás todo lo que necesitas para una escapada inolvidable de la ciudad. No podemos dejar de visitar Cadereyta, un pequeño pero encantador pueblo mágico cerca de la Sierra Gorda de Querétaro. Disfruta de su asombroso jardín botánico y maravíllate con su hermoso conjunto religioso. Forma parte de la reconocida Ruta de las Misiones. Nos adentramos en los encantos de Cadereyta, un pequeño tesoro escondido. En el corazón de Cadereyta se encuentra un verdadero paraíso botánico. Su jardín es una joya que alberga una amplia variedad de especies vegetales, desde cactus hasta orquídeas. Sumérgete en este oasis de verdor y déjate sorprender por la biodiversidad de flora y que alberga. Además de la naturaleza exuberante, Cadereyta cautiva con su conjunto religioso de estilo colonial. La iglesia y sus alrededores pintados con tonos rojos y ocre son un espectáculo visual que te transportará a otra época. No dejes de admirar los detalles de su colorida portada
portada principal una verdadera obra maestra arquitectónica. Recorre las pintorescas calles empedradas de Cadereyta y descubre sus rincones más encantadores, desde las plazas históricas hasta los tradicionales mercados. Cada rincón de este pueblo rebosa de autenticidad y hospitalidad. Sumérgete en su atmósfera única y deja que Cadereyta te embruje con su encanto. Nuestro próximo destino es la hermosa ciudad colonial de Querétaro, reconocida como Patrimonio Humanidad de la UNESCO. Explora sus calles empedradas y descubre los rincones donde se escribió gran parte de la historia de México. En el corazón de Querétaro te esperan monumentos históricos que narran siglos de historia, desde el majestuoso acueducto hasta el imponente templo de San Francisco. Cada rincón de esta ciudad te transportará a otras épocas pasadas. Camina por sus calles empedradas y admira la belleza de su arquitectura, que aún conserva el esplendor de antes. Pero Querétaro no solo es historia, también es vida. Sus plazas animadas y sus rincones pintorescos son un escenario perfecto para sumergirte en la cultura local y disfrutar de la hospitalidad queretana. Desde los mercados tradicionales hasta los cafés con encanto, Querétaro te invita a descubrir su autenticidad y calidez. Ahora llegamos a Acolman, un pueblo con encanto donde la tradición de elaborar piñatas en México tiene sus raíces. Admira su conjunto conventual y maravíllate con sus impresionantes murales. Este pueblo con encanto es conocido por su rica historia y conjunto conventual, una joya arquitectónica que data del siglo XVI. Aquí los frailes agustinos levantaron un impresionante edificio que a simple vista parece una fortaleza, pero que en realidad alberga una serie de tesoros artísticos en su interior. La elegante portada de estilo plateresco da la bienvenida a los visitantes, invitándolos a explorar el claustro adornado con asombrosas pinturas y murales. Estas obras de arte, que datan de la época colonial, son un verdadero testimonio del talento y la creatividad de los artistas de la época. Pero la belleza de Acolman no se limita solo a su conjunto conventual. Sus calles están llenas de encanto, con casas coloridas y rincones pintorescos que invitan a perderse en su historia y su atmósfera tranquila. En este pueblo con encanto parece que el tiempo se ha detenido, permitiéndonos a los visitantes sumergirse en un mundo de paz y serenidad. Llegamos a Huasca de Ocampo, otro encantador pueblo mágico en el corredor de la montaña hidalguense. Explora las haciendas convertidas en románticos hoteles y maravíllate de ellas. Es una maravilla natural que no te puedes perder. Las haciendas de Santa María y San Miguel Regla son verdaderas joyas arquitectónicas que te transportarán en la época colonial de México. Hoy en día estas históricas construcciones han sido convertidas en románticos hoteles, donde los visitantes pueden disfrutar una estancia única en medio de un entorno lleno de historia y tradición. Pero la verdadera joya de Huasca de Ocampo son los espectaculares prismas basálticos, formaciones rocosas únicas en su tipo que han sido esculpidas por la naturaleza a lo largo de millones de años. Aquí los visitantes pueden admirar la belleza de estas columnas de basalto y disfrutar de actividades al aire libre como senderismo, rapel y paseos en bicicleta. Ya sea que estés buscando una escapada romántica o unas vacaciones en familia, Huasca de Ocampo tiene algo para todos. Sumérgete en su rica historia, explora sus impresionantes paisajes naturales y déjate llevar por la magia de este encantador pueblo mágico. Nuestra siguiente parada nos lleva a Xochicalco, una antigua capital indígena que alberga fascinantes vestigios arqueológicos. Descubre el templo dedicado a Quetzalcóatl y maravíllate con la historia que envuelve este sitio único. Ubicada a una distancia accesible de la Ciudad de México, esta ciudad antigua ceremonial fue importante en el centro de Mesoamérica durante el periodo epiclásico. Aquí, en lo alto de la loma estratégicamente ubicada, se alza el templo dedicado a Quetzalcóatl, símbolo de esta cultura milenaria. Los vestigios que aún permanecen en Xochicalco son testimonios de una civilización avanzada en astronomía, matemáticas y arquitectura. Cada piedra cuenta una historia, cada escultura guarda un secreto de aquellos que alguna vez caminaron por estos mismos suelos. Y si tienes la suerte de visitar durante los días especiales del año, podrás presenciar el fenómeno único en el observatorio, donde la luz penetra de manera mágica, tal como lo hacía hace 1000 años para los antiguos habitantes.
Por último, concluimos nuestra aventura en Amacuzac, un paraíso de aventura y ecoturismo a solo 145 kilómetros de la ciudad. Disfruta de actividades emocionantes. Durante los meses de junio a diciembre, el río cobra vida y paisajes emocionantes. Para llegar aquí, desde la ciudad, toma la carretera que te lleva hacia Acapulco y busca las señales que te guiarán hacia este paraíso de aventura y ecoturismo. Y así concluye nuestro increíble recorrido por 10 lugares espectaculares cerca de la Ciudad de México. Esperamos que te haya inspirado para planificar tu próxima aventura. No olvides suscribirte para más episodios de Amor a Primera Ruta y compartir tus experiencias con nosotros. Recuerda que el universo se expande y nuestros horizontes también. Hasta la próxima.